A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Cortados todos los contactos con el mundo exterior y con el pasado, el ciudadano de Oceanía es como un hombre en el espacio interestelar, que no tiene manera de saber por dónde se va hacia arriba y por dónde hacia abajo. Los gobernantes de un estado como este son absolutos, como pudieran serlo los faraones o los césares. Se ven obligados a evitar que su gente se mueran de hambre en cantidades excesivas y han de mantenerse al mismo nivel de baja técnica militar que sus rivales. Pero, una vez conseguido ese mínimo, pueden retorcer y deformar la realidad dándole la forma que se les antoje. Muy buenas noches, bienvenidos a 1984. La República de las Letras se reúne para encontrarse con este clásico, inquietantemente actual, de George Orwell, publicado en los 50, justo un poquito antes de que se muriera. ¿Fue en los 50 o en los 40? Parece que fue como el 49. 49, sí, porque sí. Él muere el 50. Fue 7 meses antes de que se muriera. Vamos a salir inmediatamente de la duda. Eso es bonito, es escribir un gran libro y morirse. No. Tal vez yo no quiero decir con esto que los 3 libros que ha escrito Alberto no son extraordinarios. ¿Ah? No, claro. No estoy aplicando un dogma. dogma. Claro que no me he muerto. No, Eso es lo único que está claro. Se publica en el 49. En la segunda parte, porque él se muere en enero del 50. Y nos encontramos con este libro que tenemos tantas cosas que decir. ¿Qué significa que estamos en 1984? Estamos en 1984. Estamos en menos 26 años de la República de las Letras. Tengo que decir que de todos los libros que hemos leído, en la República de las Letras, este es el único que me ha dado pesadilla. No. Tuve pesadillas con este libro. No. Es que tú estás preocupado de los grandes temas. No, claro. No, que estoy muy cansado, estoy muy frágil. Entonces, entró derechamente a mi subconsciente y la neolengua. La neolengua se apoderó de mí. Yo tuve pesadillas con lo bello y lo triste, pero parece que las pesadillas que tuve fueron antes de leer el libro. Y el Alberto con Sábato. Y con Sábato. Oye, hablamos con el hijo de Sábato esta semana en el semáforo. No, ¿sí? Así está. Con Mario Sábato. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué tal? No les puedo creer. Hablando de la casa de Sábato. Pueden escuchar el podcast del semáforo del día jueves. Sí, para que veas tú. Wow. Ese día que estabas reunido con los sociólogos. ¡Qué horror! Ay, no Sí, quiero recordarlo, tengo que descontaminarme varios días. Bueno, a propósito de eso, ¿cierto? De la mirada sociológica del mundo, nos encontramos con George Orwell y que fue su último libro. Nosotros hicimos Rebelión en la Granja, creo que en nuestro primer año de República. Más conocido como el libro de los chanchitos. El libro de los chanchitos, sí. Y ahora nos atrevimos y hay que decir que tuvimos que juntar valentía para lanzarnos con 1984, que yo sé que ustedes sí, pero yo no había leído. Yo había leído. Yo también. ¿Viste? Sí. Por eso también me impactó. Sí. Pero, Patricio López, reconozcámoslo, tú lo leíste en tu adolescencia. Yo lo leí cuando tenía 17 años y ahora mirado hacia atrás como con respecto a tantas otras cosas que pensaba a los 17 años. Me miro hacia atrás y me digo a mí mismo, no entendías nada. No sabes nada, Jon Snow. Y con este libro me pasó algo similar. Tú pensaste que era una historia política y era una historia de amor. Claro, no, fue al revés, ¿no? Pero las dos cosas, quién sabe. Dicen que este libro se parece o es como hermanos, son 3 hermanos, ¿no? Un mundo feliz, Fahrenheit y escrito más o menos en la misma época además. Yo creo que de los 3, pero además ya que estamos hablando del nunca nunca, yo nunca había leído un libro futurista en mi vida que tuviera este nivel de precisión para describir lo que posteriormente iba a pasar.
aunque las cosas no ocurren del modo en que el autor originalmente las había concebido, Menos porque este mal. es un libro pensado para denunciar, para aludir a la sociedad soviética estalinista, en fin. Y yo creo que a él no tenía cómo pasársele por la cabeza que este gran hermano, que este control permanente iba a llegar a su máximo nivel de perfección en las sociedades capitalistas con tecnología hiperdesarrollada, y no en aquellas otras, ¿no? En ese sentido me parece que es increíble varias de las cosas que describe aquí y que no tienen solamente que ver con los regímenes totalitarios, sino con el modo en que uno está siempre dejando huellas de su rastro en este sistema, son descritas increíblemente. Yo me acordaba, por ejemplo, en que uno de los imputados en los bombazos de la escuela militar lo pillaron porque su tarjeta VIP había dejado registro, ¿ah? Y así sucesivamente. Todo lo que uno hace durante el día es mirado por alguien que no conocemos, que está por encima de todos nosotros y al que le llaman el gran hermano. Y en nuestra habla común hoy día se le llama el gran hermano a esta cosa Y que cada vez ese gran inasible que hermano nos gobierna. ocupa menos palabras. Sí, antes de ir al tema del lenguaje, lo que decía Patricio, para mí ese es un tema, porque con esta cosa de los teléfonos inteligentes, etcétera, yo que soy muy despistada, uso el WhatsApp, por ejemplo. Ya. Y para usar WhatsApp tú tienes que darle permiso al programa para que tú sepas dónde estás. Entonces te dice... Igual es fuerte. Es súper fuerte y de hecho te dice todo el tiempo, te vas a demorar 10 minutos desde aquí a tu casa. Y sabe cuál es tu casa, sabes cuál es tu trabajo, sabe cuáles son los lugares que frecuentas, cuándo los frecuentas y te calcula el tiempo. Y de verdad es súper útil, Claro, pero es bien escalofriante. Yo me he resistido, pero de verdad es tan práctico que Bueno, pero es que ahí está el tema. Chuta, esto está terrible porque es como una convocatoria a la sociología. De vuelta a la sociología. Tú te querías hablar de ahí. de la que venías arrancando. Ya, bueno, la cosa es que, lo que tú describes es exactamente lo que se describe hoy día. Hay un filósofo, sociólogo coreano que se llama Byung-Chul Han, que escribe fantásticamente en Europa, es bastante conocido ahora, y escribe de modo muy sencillo, un superventa, qué sé yo. Coreano del Sur. Coreano del Sur. Pero es filósofo alemán. Eso es lo raro. O sea, Pero él, ¿cómo? Él escribe en alemán. Se formó en Alemania. Está formado en Alemania. Ya. Y es clásico filósofo alemán, digamos. Ya. Entonces, Es de la escuela alemana. es de la escuela alemana. Pero es coreano. Pero es coreano. Es un mundo Bueno, globalizado. y él es un especialista en descripción de la sociedad neoliberal, qué sé yo. Y, bueno, él sistematiza todo una serie de... Hay unos autores que han trabajado esto, pero que es la idea de que en el fondo, en las sociedades actuales, y fundamentalmente en las orientaciones neoliberales, tú finalmente no tienes posibilidad de vivir ni siquiera un ambiente ideológico como el que aquí se describe, sino que tú, en la mera operación, vives la ideología. O sea, no necesitas que te digan, cree en esto, confía en esto, ¿ya? Sino que sencillamente... Porque incluso aunque no creas. Claro, porque tú vas a hacer finalmente lo que tú hiciste. Mm. Tú finalmente te vas a inscribir en el asunto y no es tal vez no lo van a necesario ocupar nunca, pero un día podrán ocuparlo. Y no es necesario que nadie te oprima para eso. Exacto. No, tú po, lo haces porque- con gusto. Porque es seducción, no es opresión. Exacto. Efectivamente. Es goce. Qué terrible. Bueno, Nos agarraron por ahí, por donde nos agarró también Dios. Bueno, tú sabes que cuando ahora hacen en la PDI, por ejemplo, investigaciones de las personas desaparecidas, empiezan a hacer cruces como, por ejemplo, qué llamadas telefónicas hizo, lo que tú decías, qué señales captó el Twitter o el Facebook cuando en algún momento del día te conectaste y desde dónde, por qué cajeros automáticos pasaste, dónde usaste tu tarjeta de débito o de crédito, y así Exacto. sucesivamente, y todo eso que uno no tiene ninguna conciencia de que ocurre, sirve para reconstruir con una precisión irrefutable, porque en esas cosas no puede haber dolo, una precisión irrefutable, todo lo que hiciste en el caso de que alguien de verdad necesite ubicarte. ahora, sumado a eso, que de alguna manera tiene que ver con tu transitar en el mundo, que es lo que es, básicamente está la información que nosotros entregamos respecto a nuestros gustos, a nuestros amigos, a nuestras actividades, aquello que no se puede registrar, nosotros lo entregamos gozosamente cuando compartimos con nuestros amigos, incluso cuando tú dices, bueno, yo por ejemplo uso Facebook frente a un grupo súper limitado de gente.
Entonces, en mi caso, y lo siento por muchos auditores que han querido ser mis amigos en Facebook, yo no comparto con Facebook con gente que no conozca en persona. Pero aún así... Salvo el Gran Hermano. Exactamente. Salvo claro, ¿no? El dueño de Facebook. Sí, claro. O los miles de accionistas ahora, que claro, que tienen acceso a mi información, aunque yo, dentro de las lógicas de privacidad que ofrece el mismo sistema, yo traté de ser lo más protegida posible. Mentira, es una fantasía. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos... O sea, el libro revela una sociedad en la cual el poder es tan explícito que tiene que ser implícito. Uh-huh. Y hoy día es un poco así. Si tú piensas lo que le hizo el Google satelital, ¿ya? al planeta, a los países, es atroz. Es atroz. O sea, lo que significa para los países chicos, el hecho de que tú puedas agarrar la cuestión y ver todas sus bases militares, todas sus cuestiones, cualquiera. Bueno, salvo la norteamericana. Se acabaron las guerrillas, se acabó el romanticismo de la selva. Tenía ahí la imagen, todo te pueden revisar con lujo de detalle. Tú lo puedes revisar, te puedes revisar a ti mismo, ¿ya? En tu casa, con un par de meses y a 2-3 metros cuadrados de capacidad de ver. Tú puedes verlo en el computador. Imagínate lo que significa la capacidad que hay para ver... los que realmente tienen capacidad. Los que realmente tienen capacidad. Entonces, de verdad, este libro, que efectivamente, como dice Pato, está fundamentalmente, pero no solo, porque igual tira ciertas cosas por otro lado, digamos, orientado a denunciar la sociedad totalitaria, de pronto te hace eco por un lado en que tú dices, wow, o sea... Claro, nosotros vivimos en una sociedad que... Nosotros vivimos en una democracia, ¿no? En una democracia, claro, donde las libertades son totalmente inapelables, sí. Y resulta que está lleno de elementos de ese carácter totalitario que los tenemos, que los compartimos. O sea, en primer lugar, por ahí si hay algún despistado como yo, que no había leído 1984, es la historia de una sociedad, una de las 3 sociedades que hay en el mundo, ¿cierto? En este caso es Oceanía, y Oceanía no es la Oceanía que conocemos, sino que es básicamente las Islas Británicas, Estados Unidos, Londres, claro, África, claro. América y Oceanía. Que constantemente está en guerra, y luego entraremos porque la guerra con las 2 otras grandes potencias, Eurasia, claro. ¿Y cuál es la otra? Y Asia Oriental. Asia Oriental. Y esto está contado por un hombre que le empieza a hacer ruido esta cosa, porque este hombre tiene recuerdos vagos del mundo antes de que el partido tomara el poder. Y estos recuerdos vagos que tiene de que el mundo antes no era como le cuentan que era, le cuentan hoy día que era, y además él tiene el trabajo de borrar el pasado. Trabaja en eso. Que vamos a hablar también después. Winston Smith. Smith. Básicamente él empieza a sospechar de que hay algo, le hace un ruido y empieza a escribir un diario, y en eso está cuando se encuentra con una chica que también es una rebelde, pero es una rebelde desde otro lado, más desde el lado práctico que desde el lado filosófico, como lo sé él. Y de alguna manera ellos se involucran. Esa es como la segunda parte del libro, cuando ellos se involucran, y la tercera parte del libro es cuando los pillan y los torturan y los transforman en servidores del régimen, básicamente. Eso es, y el libro describe varias de la manera en que este régimen se instala, y una es este régimen de hipervigilancia. Ahora, claro, la diferencia, menos mal, que tenemos con hoy día es que estamos extremadamente vigilados, o hay acceso excesivo a nuestra información privada, pero hasta hoy eso no ha llevado a medios coercitivos, excepto el consumo. Pero es que no es solo eso. Yo creo que hay un matiz. Hay un matiz de lo que hemos hablado, pero que hay que decirlo, porque es un matiz. Y que es el tema de la pérdida de los límites entre lo público y lo privado. O sea, la desaparición de la privacidad, porque en ese libro, y la desaparición de lo público también. Y de la desaparición de lo público por consiguiente, ¿no? Porque en este libro leemos con horror cómo en los momentos en los que uno cree estar ejerciendo un derecho a la intimidad, hay un sistema que interviene. Pero a propósito de lo mismo que decías tú, del Facebook, del Twitter, de las redes sociales y de todo lo demás, hoy día vivimos una época que es bastante parecida, en ese sentido al menos, en el sentido de que ya nadie puede decir fehacientemente que lo que está diciendo o que lo que está haciendo es en un contexto de privacidad, porque en los hechos la privacidad desapareció. Funciona en la política, funciona en el periodismo. Fíjate que hasta hace algunos años era más o menos
legitimado que alguien dijera yo no acepto que invadan mi privacidad, pero hoy día esos límites están completamente borrados. Pero es que además ahí tiene que ver también con... Estoy tratando de encontrar las diferencias, las 7 diferencias. Tiene que ver también con cuánta información nosotros ponemos a disposición en Facebook. O sea, por ejemplo, raramente ustedes ponen fotos de sus hijos en Facebook, por ejemplo. Claro. Entonces, porque también hay una conciencia, yo creo que el tema es que uno pierde la conciencia respecto a cuánta información está entregando. Pero todavía tenemos el espacio para decir, no entrego esa información. Pero ojo lo que te dice el Alberto, que hay un sistemita que está disponible para todos. Ah, claro, que se puede ver en tu que casa. se puede ver el patio de tu casa. Sí. Se te puede ver, ¿no? Ahora, lo que yo decía era que esta información hoy día sí se usa coercitivamente frente al consumo. Porque a todos nosotros, si alguna vez compramos en alguna tienda online o etcétera, te llega una oferta armada específicamente para ti. A ti que te gusta el vino, a ti que te gusta viajar, a ti que te gusta bla, 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 te ofrezco esto. Por ejemplo, yo creo que muy poca gente se pregunta por qué cuando entra a Facebook la publicidad que aparece tiene que ver con las cosas que te gustan. Claro. Es, oye, pero aquí hay alguien que me conoce muy bien, ¿no? Porque nada es impertinente, ¿no? Nada es fuera de lugar. Y eso se radicaliza. Es nosotros estamos hablando desde el punto de vista, en el ámbito del consumo, desde el punto de vista del consumidor. Pero eso se radicaliza en el lado de los principales dominados en la escena de consumo, que no son los consumidores y que son los pequeños comerciantes, que trabajan, por ejemplo, en los centros comerciales, que tienen su localcito, arriendan, qué sé yo. Y esos pequeños comerciantes, ¿ya?, que les cobran una brutalidad de plata por el local, están grabados todas sus ventas, para que todas las ventas vayan con boleta. No protegiendo los servicios de impuestos internos, sino que protegiendo el hecho de que ellos tienen que informar al final del día todas sus ventas al mall. El mall sabe todas las ventas de todos los negocios, de todos los días, todas las horas, ¿ya? Y cuando tú estás vendiendo mucho, el mall dice inmediatamente, bueno, pero usted está ganando mucho dinero, así que este local es muy exitoso, vale más, ¿ya? Entonces el control, además tú tienes que abrir una hora si no te multan, tienes que cerrar una hora si no te multan, ¿ya? El local no es tuyo, no lo arriendas no, el local sigue siendo permanentemente del mall y el nivel de control sobre eso es brutal. Y te ponen instrucciones, por ejemplo, tú no puedes, hay reglamentos en los malls donde dice, tú no puedes contratar en tu local familiares tuyos, ¿ya?, porque es un principio ético, ¿ya? Y el centro comercial, uno va al directorio y son puros familiares y son hermanos, tres cadenas de primos y los otros son rotes, en cada lote son cadenas de hermanos. ¿Viste el escalofrío? Claro. ¿Viste? Por eso tuve pesadilla. Bueno, vamos a seguir hablando de 1984, George Orwell. Como ustedes podrán darse cuenta, hasta el momento solo hemos hablado de literatura. No, claro, es la lucha de Antonella por encontrar diferencias entre el libro y hoy. Una lucha que hasta el momento voy se perdiendo. Ve difícil. Es terrible. Oye, voy a partir yo con la música porque sí. Tú sabes que Bowie en los 70, cuando estaba en su modo Ziggy Stardust, rayó con 1984. Rayó tanto que quiso hacer un musical, una ópera rock. Wow. Y no pudo. Pero te apuesto que hizo una canción. Hizo una canción que se llama... No, hizo varias. Sí. En el Diamond Dogs están, y de ahí sacamos esta canción que se llama 1984. Tomorrow's never fair. Beware the savage Joe.
I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the savage shore of 1984. Conceit, remember me. Had an all-night movie round. You said it would last, but I guess we enrolled in 1984. Pero también resultó claro que un aumento de bienestar tan extraordinario amenazaba con la destrucción, era ya en sí mismo la destrucción, de una sociedad jerárquica. En un mundo en que todos trabajaran pocas horas, tuvieran bastante que comer, vivieran en casas cómodas e higiénicas, con cuarto de baño, calefacción y refrigeración, y poseyera cada uno un auto, quizás un aeroplano, habría desaparecido la forma más obvia e hiriente de desigualdad. Si la riqueza llegaba a generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda, era posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, en el sentido de posesiones y lujos personales, fuera equitativamente distribuida, mientras que el poder siguiera en manos de una minoría, de una pequeña casta privilegiada. Pero, en la práctica, semejante sociedad no podría conservarse estable, porque si todos disfrutanse por igual del lujo y del ocio, la gran masa de seres humanos a quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezaría a pensar por sí mismo. Y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto que tarde que la mayoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a los demás y acabaría barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. Regresar al pasado agrícola, como querían algunos pensadores de principios de este siglo, no era una solución práctica, puesto que estaría en contra de la tendencia a la mecanización que se había hecho casi instintiva en el mundo entero. Y además, cualquier país que permaneciera atrasado industrialmente sería inútil en un sentido militar y caería antes o después bajo el dominio de un enemigo bien armado. Tampoco era una buena solución. Es que no había. 1984. George Orwell llega para inquietarnos profundamente. Sí, permítanme hacer algunas referencias más en la parte literaria, porque seguramente nos vamos a comer bastante el programa tratando de... No digas comer, que tengo mucha hambre. Disculpa, no pude. Ya va. Yo también, porque venía en una aerolínea que no precisamente queda en comida. Digamos. Bueno, a propósito, Alberto no contestaba el teléfono y eso ya nos parecía grave. El Gran Hermano lo propósito tenía, del lo Gran tenía Hermano, atrapado. ¿no? Sí, ¿no? Y buscaba lugares donde cargar el teléfono, porque si uno no tiene el teléfono cargado en esta sociedad... No existe. No existe. No, y le hace creer al próximo que te ocurrió una desgracia. Una desgracia, y la Claro. gente... ¡Ay, qué Sí. terrible! Esa ¿Pero cómo cuestión, no yo me sé. contestaste en 2 segundos? Ay, no, Te mandé un cállate, mail. Antonella, no, por favor. Hace 5 minutos y no me has contestado. Oh, ¡Qué horror! no. Ya, pero bueno, ya. La cosa es que... Vean, Ricardo no sabe esas cosas. ocupen los medios de comunicación y entérense si se caen los aviones ahí, por Dios. No tienen que llamar a la gente. Ya, bueno, en fin. Claro, es que los medios de comunicación no comunican nada de eso. Pero bueno, en fin. Hablemos de la parte más... Es un libro, 1984 es un libro muy áspero literariamente. Deliberadamente áspero aparentemente porque sabemos que Orwell en La Granja de los Chanchitos tiene un estilo bastante más... Fue muy prístino, ¿no? Muy fluido. De los chanchitos fluido. elegantes, de los chanchitos con smoking. Claro, es bastante más fluido, bastante más grácil, más liviano y por tanto uno puede asumir que hay un deliberado esfuerzo por ocupar un lenguaje más o menos neutro, con algunos esfuerzos de mostrar cuándo el personaje puede concebir algo, la belleza, el erotismo. El gran enemigo de esta sociedad controlada y vigilada es el erotismo. Ujú.
Y no el sexo necesariamente, mucho más el erotismo, el hecho de que haya atracción, el hecho de que haya tensión. Y en ese sentido el libro trata, yo creo, de desactivar todo aquello y de mostrar unos pinceladas de erotismo que son lo máximo que se puede llegar. Hay un trabajo ahí muy pulcro, muy terrible también para el lector, porque uno siente que está permanentemente avanzando en una especie de desierto, claro. una cosa. Ahora, el erotismo como subversión, además, ¿no? Además, el erotismo es subversivo, claro, efectivamente. Claro, pero no es erotismo subversivo como el Marqués de Sade. No, es otra cosa. Ahora, lo que tú dices pasa por distintos lugares porque en algún momento, por ejemplo, lo que yo acabo de leer, no es la narración omnisciente, de alguna manera, que tenemos, sino más bien es la lectura del libro Rebelde, que luego sabemos que no es tan rebelde, o no sabemos. Bueno, se supone que no es rebelde, que fue escrito por el... Eso tampoco tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Unos palos blancos que juegan al progresismo. ¿Ah? Pero Wow, bueno, entonces sí. la voz igual va cambiando, porque claro, Sí. se supone que yo estoy leyendo un extracto de un libro, Sí. que es el que está leyendo el personaje en... Claro, que es el gran libro. Es como... el libro de la El libro. rebeldía. Ahora, si el gran hermano es Stalin, ¿este otro sería Trotsky? Tiene bigotes. Tiene bigotes. Tiene bigotes Y es como moreno. Trotsky, ¿sí? Y es moreno. Sí. Bueno, pero es que, no sé, a mí de verdad me hizo mucho daño este libro. Ahora, vamos a algo que decía el Alberto. Podemos dejarlo hasta acá. Oye, Vamos a podemos comer. programar un disco entero de El que yo música traje, está feliz. bueno. ¿Ah? La Es- canción de la alegría, no sé. Esta es la canción. ¿Esa es la de Felo? Felo. En fin, y nosotros nos vamos de esto. Bueno, a propósito de lo que decía, una cosa que es interesante respecto al libro, se va por varias áreas. Uno que hablábamos al principio tiene que ver con la vigilancia, otro que fue el extracto que yo escogí, explica por qué Oceanía tiene que estar en guerra constante. Ujú. No puede sino estar en guerra una y otra vez, y básicamente porque este estado de guerra permite la precariedad, Ujú. entre otras cosas. Ahora, al mismo tiempo... No olvidemos que esa Oceanía se parece bastante al bando de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, son casi los mismos. Son casi los mismos. Entonces, esta idea... Ahora, el tema, explica el libro Rebelde, entre comillas, es que el estado de guerra es constante y por lo tanto deja de ser excepcional. Y pasa a ser parte del panorama y explica la precariedad, explica la necesidad de armamento, explica... es una manera de desarrollar el nacionalismo. Y otras cosas que son bastante interesantes y sobre todo explica la idea de que hay que producir sin que se pueda tener frutos de esa producción. Hay que producir sin que poder tener frutos. Sí, Sí, eso es... Bueno, y además, a mí me pareció Eso tampoco muy... tiene nada que ver. Sí, es que, bueno, es que el libro tiene varias dimensiones. Una dimensión así estrictamente política, que es el tema de la guerra, en el fondo. Otra es la dimensión hegemónica, para decirlo en Gramsci, digamos, que es el problema del lenguaje, que en un momento tendremos que entrar en... Va en para el aquello. tercer bloque. Lo otro es el tema de la alteración de lo que decía Pato, el tema de la alteración de lo público, lo íntimo, lo privado, donde ninguna de las tres cosas existen. O sea, no hay público, porque no hay espacio público en el sentido estricto, no hay privacidad, todo está controlado, y menos hay intimidad. De hecho, la expresión máxima de la intimidad, que es el amor carnal, ¿ya? Está devastado. Ahora, hay que explicar que ese control de la intimidad tiene un sentido. O sea, no es un control de la intimidad gratuito. Lo que Estamos ocurre... todos claros que es algo necesario, Patricio. Lo que ocurre con la intimidad es que es un espacio para que no gire todo en torno al amor al gran hermano, porque ese es el tema de fondo, ¿no? O sea, este es un sistema donde no se permite adorar a nadie más que al líder. Y por eso es que no está permitido el amor romántico o el amor erótico, porque eso supone distraer la admiración o el amor, o llámalo como quieras, de hacia dónde tiene que estar dirigido y que es hacia el líder. Ahora, ese es más o menos el sentido, al menos en lo que tiene que ver con Y la principal intimidad. domesticación es el miedo. Efectivamente. Cada cual, la gran tortura es poner a cada cual en su mayor miedo, y luego es domesticado a través del hecho de que se le rescata del gran miedo a través del gran hermano. Sí, y a propósito de eso mismo, yo pensaba que este libro tiene la extrañeza
de que es igualmente fascinante para conservadores que para, Sí, no sé, llamarlo revolucionarios o progresistas, Sí. porque claro, es un libro que uno lee como símbolo o como móvil para rebelarse contra una opresión, como que yo contaba la semana pasada que ha ocurrido con este libro en Tailandia. Pero al mismo tiempo también es un libro para pensar en un futuro completamente terrorífico y apocalíptico. O sea, es un libro de la Guerra Fría que Efectivamente. explica muy bien la idea de que el otro totalitario puede ser realmente terrible. Ahora, probablemente a mí lo que más me dio miedo, Cosita. me dio cosita, es el tema de la intervención en la memoria. Yo creo que esa cuestión es una locura. Independiente de que uno sepa, y de hecho justo esta semana estuve hablando con un curso sobre eso, de que la historia es una construcción y de que uno finalmente se va armando su pasado y que no tenemos acceso real al pasado, y que hay tantas historias como hay versiones y todo ese sistema. Pero el trabajo del protagonista, de Winston Smith, era básicamente hacer desaparecer el pasado. Entonces su trabajo, él trabajaba además en el Ministerio de la Verdad. Por ejemplo, si el Gran Hermano decía hoy día, bueno, ganamos la guerra, o cambiamos de bando, ahora ya no peleamos con Euroasia, peleamos con Asia Oriental, todos ellos tenían que dedicarse a borrar toda huella que hubiera en los periódicos, toda huella que hubiera en cualquier parte de que en algún momento estuvieron con guerra con los que ahora son sus aliados. Y por lo tanto, no hay pasado posible, y no habiendo pasado posible, no hay identidad. Que el libro nunca utiliza la palabra identidad, pero a mí me pareció que tan brutal esta idea y por eso él se empieza a volver loco, porque él siente que... No tiene dónde pararse. Claro, porque él tiene la impresión de que en algún momento la sociedad fue más feliz, fue más abundante, fue más... Incluso en guerra, fue más solidaria. Pero no tiene cómo comprobarlo. No, porque todos los antecedentes que tiene, todos los antecedentes que existen, dicen que esto siempre ha sido así y que ha sido siempre mejor con la revolución, etcétera. Esa es una cuestión que vuelve loco, y la otra cuestión que vuelve loco era lo que ustedes hablaban de los lazos. Porque no son solamente los lazos románticos, eróticos los que se cortan, sino también los lazos familiares. Porque el partido son los que designan los matrimonios y se dedican a fijarse en dos personas que no se gusten para casarlos y que se reproduzcan, y enseñan a los niños a espiar a sus padres. Entonces no hay cómo generar... Claro, uno de los detenidos estaba confianzas. orgulloso de que la detención la había hecho su hija. Que lo Se lo había pilló pillado durmiendo y diciendo algo contra el Gran Hermano. Exacto. Fíjate que me acordé de una cosa cuando tú estabas hablando, que respecto a esta idea de, bueno, a la perversión del poder en el fondo, ¿ya? A esta locura de poder controlar el pasado. Resulta que el año pasado, en el año 2013, ¿ya? Tengo aquí la fecha, de hecho, el diario, el 21 de junio del 2013, el diario La Tercera publicó en su portada, ¿ya? Una noticia que decía básicamente que las bolsas se desploman, cobre se acerca a $3 y el dólar sube a mayor nivel en 13 meses. En Chile el IPSA retrocede 3 puntos y anota caída de 11%. Y después de eso, en la bajada, ponen una frase en latín. En latín, en la bajada. Donec dignissim eusmo tempus, nunc dignissim sem. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? La frase, si uno la traduce, es: hasta la época de la inversión en activos, ahora una gran cantidad de inversión. ¿Ya? Eso apareció en la edición de los suscriptores y no apareció en la edición de calle. ¿Ya? Entonces, ¿tú te imaginas la locura del poderoso que hizo eso? De que tenía que darle un mensaje al empresariado y tenía que mandarle un mensaje en latín, en el lenguaje de Nade, por de pronto, ¿ya? Para que todos supieran qué es lo que había que hacer en este instante. Qué locura. Entonces, ahí está la locura del poder. Ahora, Y de la construcción del presente. Sí, pero, insisto, buscando las 7 diferencias.
esta semana, no. ¿Cuántas hemos encontrado? Pocas. Viste que la democracia cristiana se sintió tan terriblemente ofendida por esto que había dicho El embajador. El embajador de que ellos habían sido conspiracionistas con el golpe. Claro. Qué terrible. Qué terrible. Entonces sale Qué falacia, Ignacio Walker muy furioso diciendo nada que ver, es una gran ofensa y no sé qué, bla, bla, bla. Y hoy día yo vi en Facebook una foto de Ignacio Walker, jovencísimo, muerto de la risa conversando con Pinochet. Y ahí uno tiene la vuelta. Les voy a mandar la foto. Y ahí uno dice, claro, de alguna manera este hiperacceso a la información también corre, a diferencia de 1984, desde otros lados también, porque sí es cierto, los poderosos tienen una capacidad de instalar, especialmente en un hiperconcentrado sistema como el que tenemos nosotros, pero existen Pero dale tiempo, porque fíjate que los diarios... Escucha, pero Alberto... No, porque los diarios cuando nacieron fueron base de la Revolución Francesa. Sí, po. Es que ese es un tema... Estamos históricamente como en una ventana, ¿no? Claro. Donde las redes sociales se han convertido en un espacio de subversión, de resistencia, y el poder no sabe muy bien cómo controlarla. Y hasta el momento las redes sociales parece que han logrado votar a un gobierno por allá por Egipto, han logrado movilizar algunos millones por acá por España. Han evitado alguna ley sopa. Y así sucesivamente, pero la historia nos demuestra porfiadamente que el poder termina apoderándose de todas las tecnologías. Y esta tecnología invento. Es una maravilla para eso. Y nunca, no hay ningún caso en la historia de la humanidad en que haya sido distinto. Sí. Me hacen daño. ¿Viste? Voy a tener pesadillas de nuevo. Ya, pesadillas con ratones. Vamos con música. Ya, yo voy a poner mi canción. Un homenaje a la izquierda latinoamericana. Vamos a ir con Silvio Rodríguez. Que ya no sé qué significa en medio de este escenario, pero por lo menos la canción se llama La Primera Mentira. Mira. Cuando estuve en un bosque encantado noté con asombro que una piedra me cantaba con modulaciones y con timbres de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, y seguí buscando maravillas que saber. Quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, quería un vellocino de oro para un reino, quería que Virgilio me llevara al infierno, quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. De lejos vi una fuente que brillaba y corría hacia ella, pues tenía aguas de oro, era inconfundible aquel color, como miel. El sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba, desilusionado por 2 veces me alejé. Quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, quería un vellocino de oro para un reino, quería que Virgilio me llevara al infierno, quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Después de 1000 fracasos como estos me sentí muy tonto. Nos habían engañado y me fui a buscar al primer hombre que mintió.
Caminé los caminos, recorrí los recorridos, pero cuando hallé al culpable, hecho un mar de lágrimas al verme, me pidió. Yo quiero una princesa convertida en un dragón. Quiero el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Yo quiero un vellocino de oro para un reino. Yo quiero que Virgilio me lleve al infierno. Yo quiero ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Lo más importante era que la represión sexual conducía a la histeria, lo cual era deseable ya que se podía transformar en una fiebre guerrera y en adoración al líder. Ella lo explicaba así: cuando haces el amor gastas energías y después te sientes feliz. Y no te importa nada, no pueden soportar lo que te sientas feliz. Quieren que estés a punto de estallar de energía todo el tiempo. Todas estas marchas, arriba y abajo, vitoreando y agitando banderas, no es más que sexo agriado. Si eres feliz dentro de ti mismo, ¿por qué te ibas a excitar por el Gran Hermano y el plan trienal y los 2 minutos de odio y todo el resto de su porquería? Esto era cierto, pensó él. Había una conexión directa entre la castidad y la ortodoxia política. ¿Cómo iban a mantenerse vivos el miedo y el odio y la insensata incredulidad que el partido necesitaba si no se embotellaba algún instinto poderoso para usarlo después como combustible? El instinto sexual era peligroso para el partido y este lo había utilizado en provecho propio. Pura literatura, 1984. George Orwell, tercer bloque. Esa parte me recordó el programa de Quique Morandé. Bueno, es una manera de tiranizar. Sí, no, y además ese programa parte en el frenesí del deseo y termina uno ya anestesiado, sin capacidad de sentir nada. Qué atroz. Bueno, es hora de saludar a Clepsidra. Además, porque José ya partió. Pedro Alessandri 94. Ya partió Filsa. ¡Wow! Así que pueden ir a saludar a nuestro queridísimo Omar. Probablemente también. Es muy importante decir que, a diferencia de otros años, este año Omar Clepsidra está a la entrada de la feria. Buena. Stand B4. Así es. Así es que tienen que llegar en masa, saludar a Omar, abrazarlo. ¡En masa! Claro. Comprarle todos los libros, cómprele todos los libros. Es el Gran Hermano hablando. Compra todos los libros. Dígale que escucha La República de las Letras junto a otras 80 personas que conoce. Y compre mi último libro. Cómprelo también. ¿Cuánto presenta el libro? Lo presento, bueno, va a estar disponible esta semana ya. Va a estar disponible en librerías y en la feria. Y lo presento el 1, creo. El 1 de noviembre. Voy a ver al tiro. En el Día de Todos los Santos. Sí. Y claro. Sí, pues pasa el dato. O de los difuntos. Yo el 1 también voy a estar. ¿Sí? No presentando libros, voy a estar mediando una mesa. Y voy a estar yendo a Clepsidra con cierta regularidad a hacer firmitas. Bueno, mira, sí que nos vamos a ver por ahí. Puedo firmar libros de otra gente también. El libro de Axel Kaiser. No me importa. El 1 de noviembre, efectivamente a las 15 horas, el lanzamiento de mi libro. Yo parece que estoy a las 12 que termino y te voy a ver. ¿Viste? ¿Por qué no hacía algo psicodélico y firmáis el de Joaquín Lavín? ¡Oh! Tu amigo de la tele. ¡Qué maravilla! Sería me bonito. encantó. Oye, ¿por qué tratáis tan mal al Juaco? Porque descubrí que es malo. Yo antes pensaba que era como bueno, ingenuo, así como banal. Sí. Pero no. ¿Es malito? Es malo. Como que me da frío cuando lo saludáis. O sea, ya, así como que es más de lo que yo pensaba. Chan. Sí. Hey. Tenemos un amigo en común que cuando lo echaron del Mercurio se lo tuvieron que quitar. Lo tenía agarrado, no te listo creo. a pegarle ¿En el combo serio? en el hocico. No te creo. Exactamente. Un amigo nuestro que trabajó alguna vez en economía y negocios. No vamos a dar nombres. Un hombre que le pega un combo lo mata. Sí. Porque sí. ese tiene unos brazos y Joaquín no precisamente. Ese hombre es mío. Ese chico es mío. Claro. Librería del Cine, entonces, José Pedro Alessandri 94, que sigue funcionando, no es que se cierre durante y Filsa está en B4 a la entrada de la feria. Sí. Así que disfrute. Y por supuesto el Facebook de Clepsidra y por supuesto su web, clepsidra.cl, Fe en el Tiempo. Patricio, ¿vamos con la música? Vamos con la música.
Porque al Gran Hermano nadie lo había visto. Nadie sabía cómo era. Y la gente se preguntaba, ¿y cómo es él? ¡Ah! ¡Te pasaste! ¡Qué vuelta más loca! Ya, dale Vamos nomás. por eso, pero versión Rafael. Ah, ya, está bien. Para darle intensidad. dice. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me lo ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me lo ha robado todo. Arréglate, mujer, que se hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Pero abrígate, te sienta bien ese vestido gris, sonríete, que no sospeche nunca que has llorado, y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago esta pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me lo ha robado todo. De mi vida es un ladrón que me lo ha robado todo. Hubiera sido posible, por ejemplo, decir el Gran Hermano bueno,
Pero esta aseveración, que a un oído ortodoxo le sonaba como una manifiesta absurdidad, no podría haber sido sostenida con argumentos racionales, ya que faltaban las palabras necesarias. Solo podían sostenerse ideas contrarias al Ingsoc de una manera vaga y sin palabras, y formularla en unos términos muy genéricos y que mezclaban y condenaban todo tipo de herejías sin definirlas particularmente. De hecho, solo podía utilizarse la neolengua para fines heterodoxos, traduciendo a un modo ilegítimo alguna de las palabras a la vieja lengua. Por ejemplo, todos los hombres son iguales era una afirmación posible en neolengua, pero en el mismo sentido en que todos los hombres tienen el pelo rojo, pudiera serlo en vieja lengua. No contiene ningún error gramatical, pero expresa una no verdad palpable, como que todos los hombres son de la misma estatura, peso o fuerza. El concepto de igualdad política ya no existía, y por lo tanto esta significación secundaria había sido limpiada de la palabra igual. Nos quedan 3 minutos, pero no podemos no hablar del lenguaje. Del lenguaje. De hecho, quiero hacer la madre de todas las batallas. Quiero hacer una pequeña cita. Doble pensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. Firma Democracia Cristiana. No. Ahora, a propósito de eso mismo, me acuerdo de la pelea de, ¿te acuerdas de los textos escolares que decía gobierno militar y no dictadura? Claro. Ahí tienen, po. Claro, decía, pronunciamiento por el golpe. No, pero también pensaba en esta cosa cuando nombraba al filósofo alemán, la idea de que la filosofía viene de alguna manera de la lengua alemana porque hay conceptos que se inventan ahí y que luego no se pueden traducir, se tienen que crear. Claro, pero este lenguaje, la gracia que tiene la neolengua es que es el único lenguaje que va en regresión, que se va achicando. En vez de tener cada vez más palabras, tiene menos. Cada vez tiene menos. O sea, es la destrucción total del espacio de la capacidad de pensar. Entonces tú te vas achicando y las palabras se van resumiendo y se van convirtiendo en pequeñas combinaciones de palabras, pero que a su vez ya... De hecho, hay pasajes muy interesantes, muy bien construidos, donde los mismos personajes rebeldes buscan palabras que no logran encontrar. Claro, porque no se puede articular lo que... O sea, cuando no tienes palabras no puedes articular, y si no puedes articular no existe. Claro, tú, por ejemplo, me acuerdo que en un momento él trata de decir bien pensado por alguien, decir que esta persona es un bien pensado, y dice, no sé cómo decir, algo como que alguien que siempre piensa bien de los otros, no tiene la palabra. Y las palabras están ahí siempre a punto de morirse. Entonces hay una reducción del lenguaje, hay esta cosa de que él escribía, y de hecho le era un poco sospechoso porque él escribía con cierta elegancia, y esa elegancia significaba que él pensaba en el otro idioma, no en la neolengua. Exactamente. Entonces era peligroso. Y él escribía para el Time. Que era el diario. El diario. El diario oficialista. El diario oficialista. No había otro, en todo caso. Pero es fantástica cuestión, porque ahí hay una jugada potente, porque esto es una crítica fundamentalmente a los regímenes totalitarios, y ponen al órgano al Time. Pirincho Cárcamo me contaba una vez que lo entrevisté que después del golpe lo echaron de la radio Valparaíso, y la razón que le dieron los militares era que decía muchas palabras extrañas y que podían ser mensajes cifrados para ofender al régimen. Bueno, claro. El temor al lenguaje. Efectivamente. Ahora, el temor a la palabra. De nuevo, ay, qué miedo, la reducción del lenguaje. Sí, o sea, tú que has hecho estudios sobre espantoso. Eso. Ah, mamá. XD. Bueno, pero no, y además, y en dictadura, recordemos que hubo canciones censuradas para el Festival de Viña porque decían la palabra no. Y se quemaron libros de cubismo. Y la revolución de los materiales. El hormigón armado. Oye, se nos va el programa, pero quiero compartir el riesgo del hormigón armado. Una frase, una cita del libro que me pareció interesante, porque no tiene nada que ver con la realidad. Porque solo mediante la reconciliación de las contradicciones es posible retener el mando indefinidamente. Si no, se volvería al antiguo ciclo. Si la igualdad humana ha de ser evitada para siempre, si los altos, como los hemos llamado, han de conservar sus puestos de un modo permanente, será imprescindible que el estado mental predominante sea la locura controlada. Saludos al Pato Elwin. Nos vamos entonces, po. Pero solo para terminar. Vamos, pero solo en la medida solo de lo para posible. terminar. Pregunta. Sí. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿2 más 2? Depende. 5. 5. Depende. Antonella, no. A las ratas, a Antonella. ver, espérate. A las ratas. No, espérate. Tengo a propósito de eso una cita.
Espérate que la estoy buscando. Era inevitable que llegara algún día al 2 y 2 son 5. La lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común. Y lo más terrible no era que le mataran a uno por pensar de otro modo, sino que pudiera tener razón. Porque después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son efectivamente 4? ¿O que la fuerza de la gravedad existe? ¿O que el pasado no puede ser alterado? ¿Y si el pasado y el mundo exterior solo existen en nuestra mente? Y siendo la mente controlable, ¿también puede controlarse el pasado y lo que llamamos la realidad? Chan. Buenas noches. Fans, psychopaths, the public enemy. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. On Route 66.